Cuando los Timberwolves traspasaron a Karl Anthony Towns y su contrato de $220 millones, se esperaba que muchas de las responsabilidades ofensivas y la atención defensiva de los rivales recayeran en la estrella en ascenso de Minnesota, Anthony Edwards. Hasta ahora eso no ha funcionado y lo que tenemos a día de hoy es un equipo con muchas dificultades, sobre todo muy diferente a lo que vimos en temporadas anteriores, con un Anthony Edwards más frustrado que nunca, porque ahora mismo Minnesota es un equipo que no tiene tantas amenazas ofensivas como tenía con Towns. Las defensas 2 para 1 es uno de los aspectos que más está frustrando a Ant-Man. De hecho, Edwards a lo largo de la temporada en múltiples declaraciones ha mostrado esa frustración de que los equipos rivales ponen demasiada atención en él, le defienden 2 contra 1 y realmente lo que tiene que hacer muchas veces es soltar la bola en vez de lanzar, que es lo que realmente le gustaría en los partidos, y esta frustración le ha impulsado a llamar a una leyenda de la NBA. Ha llamado a Michael Jordan para preguntarle y para pedirle consejo sobre estas defensas 2 contra 1, qué debe de hacer, cuál es la mejor solución. Anthony Edwards está utilizando la estrategia que en su momento utilizó Kobe Bryant. Según se informa, la estrella de Minnesota Timberwolves le preguntó a Michael Jordan cómo lidiar con la intensa atención defensiva que recibió esta temporada, muy distinta a la que recibía la pasada campaña cuando Towns estaba en el equipo. Alguien de su círculo me dijo que hace 3 semanas Ant se puso en contacto con Michael Jordan para pedirle consejos sobre cómo manejar algunas de las dobles marcas y trampas que está habiendo. Información que dio Mark Jones en la transmisión del partido entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Ha estado extremadamente frustrado hasta el final. Edwards viene de un año espectacular que llevó a Minnesota a un récord de 56 victorias y 26 derrotas, los llevó a las finales de Conferencia Oeste y el éxito de la joven estrella atrajo más atención de los equipos en cuanto a la defensa este año, ¿no? Lo que resultó en dificultades a principios de esta temporada. Durante el mes de diciembre, Edwards promedió apenas 20,5 puntos por partido, fue sincero sobre la frustración que le generó jugar un juego mucho más pasivo del que está acostumbrado y dijo: ese fue un buen estilo de baloncesto, pero no es como quiero jugar, por supuesto. No quiero pasar la pelota toda la noche, ¿me entiendes? Pero por la forma en que me están marcando, creo que tengo que hacerlo. Pensar que si os ponéis highlights de Anthony Edwards durante la pasada temporada, os haréis una idea de lo explosivo que es este jugador y de la dolorosa ilustración o demostración de lo que le ha faltado este año a Minnesota Timberwolves precisamente. Toda esa potencia, toda esa gracia que definieron el desempeño espectacular de Edwards la pasada temporada han estado ausentes en lo que muchos creían que iba a ser una quinta temporada que lo llevaría a un nivel diferente. Desde que empezó la temporada hasta enero, Edwards ha estado promediando 24,5 puntos, 5,6 rebotes y 4 asistencias mientras anotaba el 40,9% de sus triples. Esas cifras parecían a primera vista impresionantes, pero este no ha sido el mismo Edwards dinámico que ayudó a liderar a Minnesota Timberwolves y a llevarles a las finales de Conferencia Oeste contra Dallas Mavericks. El volumen de su juego se ha visto amortiguado por este traspaso de Karl Anthony Towns rumbo a New York Knicks, que ha actuado como una almohada sobre su imagen en el equipo. Según el seguimiento de tiros de Basketball Reference, todo esto hasta enero, Edwards solo intentó 17 mates en 33 partidos en lo que llevaban de temporada. Su tasa de mates fue casi el doble en la temporada pasada, cuando tuvo un récord personal de 96 mates en 97 partidos, incluyendo playoffs. Sin Towns como compañero de Edwards, los oponentes ya han entendido la ofensiva de Minnesota. Si eliminamos los ataques de Edwards desde el aro, eliminamos lo que le hace a él y a los Wolves más peligrosos. Es como quitarle, por ejemplo, el martillo a Thor, para que me entendáis. Todos ustedes ven el juego y no sé qué está pasando, me están atrapando. Palabras de Anthony Edwards después de intentar apenas 16 lanzamientos en la derrota por 118-115 contra Boston Celtics. No sé qué hacer, no voy a mentir. Muchos criticaréis a Anthony Edwards por el simple hecho de que se queja por las dobles defensas que le hacen los equipos rivales, el típico 2 contra 1. Muchos, por ejemplo, le pueden echar en cara que jugadores como el propio Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry han tenido que superar esas dobles defensas por parte de los rivales porque es lo que se supone que debe de hacer el líder de un equipo, la estrella de una franquicia. Pero estas quejas y esta frustración de Anthony Edwards es el resultado de la frustración que viene ya de la temporada baja. Ver que tu compañero de baile, tu mejor jugador al lado en el equipo, Karl Anthony Towns, es traspasado no por razones deportivas sino por razones económicas y que encima en vez de mejorar el equipo lo que ha hecho es empeorar, frustra y mucho, hasta el punto de que
Anthony Edwards ve que lo que sufre a día de hoy a nivel individual estas dobles defensas es fruto simple y llanamente de ese traspaso de Karl Anthony Towns, porque Minnesota ofensivamente hablando no es tan fuerte como la pasada temporada, y esto lo vemos en cuanto a juego, sensaciones y récord del equipo. El problema de Minnesota con Towns no era el ataque, todo lo contrario, era la defensa, y es por ello que Minnesota traspasó por Rudy Gobert. Era el elegido para opacar esos huecos o esas carencias defensivas que tenía el dominicano. Pero en ataque el equipo funcionaba a las mil maravillas con dos espadas tremendamente fuertes como son Anthony Edwards y Karl Anthony Towns. Ahora sin Towns el equipo ha cambiado y Anthony Edwards lo está sufriendo el que más. En diciembre promedió 20,5 puntos, 6,1 rebotes y 4,2 asistencias. Son números sólidos pero no abrumadores como esperan los Timberwolves. Ha realizado al menos 20 lanzamientos en un partido 6 veces desde que el calendario llegó a diciembre, por ejemplo. La verdad es que no sé qué hacer, pero no es divertido por supuesto, porque no quiero que parezca que no me estoy esforzando, que no soy tan bueno como soy, porque sí lo soy, pero no puedo demostrarlo porque me están marcando 2. Lo más grave de todo esto es que la estrategia de los rivales no solo ha reducido las estadísticas de Edwards de donde él pensaba que estarían, sino que también parece haberle quitado algo de su espíritu característico. Para un jugador que siempre ha mostrado tanta energía y alegría en cancha, la búsqueda de ataque con este nuevo roster ha demostrado ser asfixiante. Es muy difícil porque estoy programado para anotar. Es realmente frustrante ver a estos muchachos fastidiándonos y yo no puedo fastidiarlos sin importar cuáles sean sus ajustes. Están haciendo un buen trabajo al 100% para evitar que haga lo que quiero. Un gran agradecimiento al equipo contrario. Fijaros esta jugada analizada por la ESPN. Es una jugada, la última del partido, correspondiente al partido entre Minnesota Timberwolves y Memphis Grizzlies. El partido lo va ganando Memphis 106-108. Es una jugada para empatar el partido y mandarlo a la prórroga o directamente meter un triple y ganar el partido por parte de Minnesota Timberwolves. Y el balón lo tiene Anthony Edwards. Desde este mismo segundo, quedan 4 segundos con 4 décimas para terminar el partido, desde este mismo instante todo el mundo sabe que se la va a tirar Anthony Edwards, pero no simplemente por el hecho de que Anthony Edwards se la va a tirar porque a lo mejor puede ser egoísta, o no, por el simple hecho de que Minnesota, en el que más confían, es Anthony Edwards. No es Julius Randle, no es Mike Conley, no es Rudy Gobert, es Anthony Edwards. Y fijaros porque Memphis lo sabe muy bien. Sabe que el elegido para hacer esta jugada es Anthony Edwards y el que se va a lanzar el triple o el tiro de 2 va a ser Ant-Man, no va a ser ningún otro jugador de Minnesota Timberwolves. Hasta este punto fijaros, porque si reanudamos la jugada, os daréis cuenta, aquí lo veis, Anthony Edwards se enfrenta contra Desmond Bane y veis como Jaren Jackson Jr., fijaros cómo lo apunta aquí la ESPN, Jaren Jackson Jr. y Desmond Bane ya están atentos a la jugada que va a realizar Ant-Man. Están prácticamente olvidándose del resto de los, del resto de jugadores, de su hipotético emparejamiento, ¿no? Fijaros dónde está Julius Randle y dónde está Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. está olvidado por completo de Julius Randle. Se ha olvidado por completo. Está centrado en Ant-Man. Al igual que Desmond Bane, pero Desmond al final es el emparejamiento de Edwards. Fijaros porque aquí ya va a hacer directamente el lanzamiento. Veis como la ESPN apunta a Julius Randle, pero es que incluso tienes, por ejemplo, a Mike Conley. El pase es un poquito más complicado porque aquí está Clark, pero fijaros cómo directamente este 2 contra 1 penaliza claramente a Anthony Edwards. Ahí está, lanza el triple, muy punteado, ya no solo por Desmond Bane, también por Jaren Jackson Jr., muy bien defendido por parte de Memphis Grizzlies, y Anthony Edwards no tiene absolutamente nada que hacer. Finalmente se tira un triple muy forzado y lo termina fallando. Por consiguiente, terminan perdiendo el partido los Timberwolves, ¿no? Vais a ver aquí, fijaros aquí cómo falla directamente el triple, ni siquiera toca aro y derrota de Minnesota. Ojo, con esto no le exumo de alguna culpa a Anthony Edwards. Creo que Edwards es un jugador excelente desde el punto de vista ofensivo, que debe de mejorar la ofensiva y que sobre todo lo que más debe de mejorar en su juego es ser más playmaker, ser más creador de juego y facilitador para sus compañeros, para Nash Reed, para Mike Conley, para por ejemplo Jaden McDaniels, para Rudy Gobert, alimentarle en la zona. Aunque sea un jugador mucho más defensivo que ofensivo, que es algo que siempre se le ha echado en cara a Rudy Gobert, creo que Anthony Edwards debería de mejorar esas habilidades a la hora de crear juego, porque sí, al final te pueden defender 2 contra 1 y no siempre vas a tener la opción de anotar o de librarte de esas defensas, aunque tus compañeros te ayuden, aunque tengas otra segunda espada como cuando tenías a Karl Anthony Towns. Muchas veces la mejor solución es asistir, pasar, centrar las defensas en uno mismo para generar espacios de cara a tus compañeros. Esto lo hace por ejemplo mucho Nikola Jokic, lo hace LeBron James, también lo ha llegado a hacer por ejemplo Stephen Curry, Magic Johnson, Michael Jordan, etcétera, etcétera.
puede ser más o menos egoísta, pero generar juego es mucho más positivo de lo que yo creo que piensa a día de hoy Anthony Edwards. Desde fuera lo que se percibe es que es un jugador que ahora mismo está obsesionado con el ataque, está obsesionado con anotar porque cree que es la mejor manera de ayudar a su equipo. Y esto es lo que ha impulsado a Anthony Edwards a llamar a Michael Jordan para pedirle consejo, y es algo que me recuerda mucho a lo que hizo Kobe en su momento. Recordar que Kobe Bryant llamaba constantemente a Michael Jordan. Michael incluso llegó a confirmar que a las tantas de la madrugada Kobe Bryant le llamaba por teléfono y le pedía consejos sobre cómo atacar, sobre cómo lanzar, sobre cómo liderar. Y es algo que debería de hacer Anthony Edwards, porque os acordáis de aquellas jugadas míticas que le comparan con Michael Jordan, que prácticamente son clavadas. ¿No estaría haciendo Anthony Edwards la misma estrategia que hizo en su momento Kobe Bryant? De ser la viva imagen, entre comillas, de Michael Jordan. Es cierto que Edwards en algunos momentos ha llegado a criticar la forma de liderar que por ejemplo tenían en su momento Kobe Bryant y Michael Jordan. Ha llegado a decir que no cree que sea la mejor forma para liderar un equipo o por ejemplo para comunicarte con tus compañeros de equipo. De hecho, Edwards, como digo, afirmó que no está de acuerdo con los estilos de liderazgo por parte de Kobe y de Michael Jordan. Hay que hablar con los jugadores de otra manera. Algunos jugadores lo pueden soportar. Yo les digo a algunos de mis compañeros que se pongan las pilas, pero hay otros jugadores a los que hay que ir a hablar con ellos a solas. No puedes insultarlos delante de todo el mundo. Sin embargo, el problema de todo esto surge con sus declaraciones a principios de este mes. Ese fue un buen estilo de baloncesto, pero no es como quiero jugar, por supuesto. Palabras de Anthony Edwards a John Krasinski de The Athletic. Solo tengo 23 años, no quiero pasar la pelota toda la noche, ¿me entiendes? Pero por la forma en que me están marcando, creo que tengo que hacerlo. Este mes ha estado en racha. Ha anotado 30,2 puntos, 5,7 rebotes, 5,5 asistencias por partido, con un tremendo porcentaje de acierto en triples, y el 4 de enero contra los Detroit Pistons anotó 53 puntos, la cifra más alta de su carrera. Cualquier consejo que recibió Edwards por parte de Jordan parece estar funcionando, porque el rendimiento está ahí y se está viendo. Ahora, Edwards intentará mantener la regularidad en su juego mientras los Timberwolves buscan llegar lejos en playoffs. Pero hay que entender que Anthony Edwards es un jugador frustrado por la incapacidad y la inactividad también de Minnesota Timberwolves. Minnesota es un equipo que muchos diréis traspasaron a Karl Anthony Towns porque era insostenible después de haber traspasado a Rudy Gobert. El momento de fallar viene cuando traspasas por Rudy Gobert, porque tú al francés le traes ya teniendo a Karl Anthony Towns y por tener directamente a Towns, porque Towns defensivamente no era un jugador tan bueno como querías que fuese, por lo tanto traes a Rudy Gobert para opacar esas carencias defensivas que tenía el dominicano. Si tú traspasas meses después o una temporada después o lo que sea a Karl Anthony Towns, Rudy Gobert y ese movimiento ya carece de todo tipo de valor, porque le has traído por y para cubrir a un jugador que tenías en campo, que tenías en cancha. Si ya a Towns no le tienes, ¿para qué hiciste ese movimiento por Rudy Gobert? Haber hecho otro. Lo que no puede ser es que tienes un jugador, traspasas por otro para que juegue junto a este, porque el objetivo es potenciar a Anthony Edwards, sobre todo en ataque, y que no se note tanto la defensa, y luego, tiempo después, traspasas a ese jugador. Entonces, ¿para qué traes a este? ¿Entendéis a lo que me refiero? Es algo muy heavy de entender por parte de Minnesota. No me valen esos argumentos de no, es que claro, traen a Rudy Gobert, el contrato es el que es, tienen que prescindir de un jugador. Ya tienes que prescindir de un jugador, pero no puedes prescindir de Karl Anthony Towns, que es el jugador por el cual has traído a este jugador que cobra tanto dinero. Ese es el problema de Minnesota. No que Rudy Gobert cobre más o menos, o que hayan renovado a Jaden McDaniels o a Nash Reed, o por ejemplo a Anthony Edwards y su futuro. No. El problema es este precisamente. En cuanto a Edwards, ya sabéis lo que pienso, creo que es un jugador con un talento brutal, es uno de los más carismáticos que hay de la NBA. Sinceramente creo que si coge los consejos de Michael Jordan, sigue mejorando en su juego, se convierte en un jugador mucho más completo y genera más juego del que genera a día de hoy, mejorando incluso también la defensa, creo que puede convertirse en el verdadero líder y en la futura face de la NBA sin lugar a dudas. Es el jugador más carismático con enorme diferencia. Atrae a gente que le quiere y hay gente que le odia, que le hatea,
pero como todos. Stephen Curry tiene haters y tiene lovers. Tienes a Michael Jordan y es más de lo mismo. Tienes, por ejemplo, a LeBron James, más de lo mismo. Kobe Bryant, más de lo mismo. La gente así como Anthony Edwards genera este tipo de extremos. O estás con él o estás contra él. Pero esto es lo bueno y esto es lo que de verdad genera contenido. Esto es lo que genera que vosotros que me estáis viendo cliquéis y veis un vídeo, para bien o para mal, pero ya entráis a comentar. Si os gusta, si no os gusta, queréis hacerlo notar, queréis que yo lo sepa o que el youtuber en cuestión, el que sea, lo sepa. Hace un vídeo la ESPN, ¿cuál creéis que es el que antes vais a responder? ¿Un vídeo de Anthony Edwards o un vídeo, por ejemplo, de Scottie Barnes? Con todos los respetos a Scottie Barnes, pero ya me entendéis. El carisma es muy importante, Edwards lo tiene, el talento lo tiene también. Lo único que le falta es terminar de perfilar, terminar de ser más y más completo a medida que vaya cogiendo más experiencia. Es un jugador muy joven, tiene 23 años y las similitudes con Michael Jordan están ahí, ya no solo por las jugadas, sino también por el contexto. Michael Jordan cuando llegó a Chicago Bulls, Chicago no tenía ni un solo anillo, era una de las peores franquicias de la NBA en cuanto a presencia dentro de la liga, aunque estuviese en Chicago no era ni siquiera el equipo más visto de Chicago, el que más interesaba, estaba incluso los Chicago Blackhawks, el equipo de hockey, estaba por encima de los Bulls, y en el caso de Minnesota, no quiero decir que a nivel local sea parecido, pero Minnesota es un equipo que ni siquiera ha llegado a unas finales de la NBA, que su época más gloriosa, quitando esta de Edwards, Towns, etcétera, 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 es la de Kevin Garnett, Sam Cassell y Latrell Sprewell. Esa es la época más gloriosa de Minnesota y ni siquiera alcanzaron las finales de la NBA. Por eso os destaco que Minnesota tiene cierta relación con Chicago Bulls. Es una franquicia que, al igual que cuando la cogió Michael Jordan, no tiene anillos, no tiene campeonato. Es una franquicia a la que le puede dar un impulso, la puede convertir con éxitos, pero claro, aquí hay un punto clave. El éxito de Michael Jordan se basaba en el trabajo individual de Michael, el talento de Michael, pero también el trabajo colectivo, el equipo que le rodeaba. No estaba solo y sobre todo empezó a ganar cuando tuvo un gran entrenador, Phil Jackson, grandes compañeros como Paxson, por ejemplo, como Scottie Pippen, luego ya después llegó Dennis Rodman. No estaba solo en ningún momento. Recordar a Ron Harper, recordar a Tony Kukoc, recordar, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Acordaros de Steve Kerr, por ejemplo. Esto es importante. El general manager de Chicago Bulls, Jerry Krause, aunque muchos no lo querréis reconocer, fue el artífice de ese proyecto y de ese equipo. Él fue el que construyó esos Chicago Bulls que después llegaron a ese récord del 72-10, etcétera, etcétera. Fue Jerry Krause, con Michael Jordan liderando aquel equipo y con Phil Jackson liderando el banquillo. Y es lo que a día de hoy no tiene Minnesota. Ni un buen general manager, ni una buena oficina principal, que más o menos viene a ser lo mismo. Jugadores le rodean, sí, pero ha empeorado lejos de mejorar, cosa que Chicago no hacía, por ejemplo. Y así podemos seguir, así y así. Obviamente, Michael Jordan no es lo mismo que Anthony Edwards. No estoy diciendo que está en el nivel, ni mucho menos. Pero claro, si tú quieres tener éxito, solo con tu jugador franquicia no vas a conseguir nada. Tienes que rodearle bien. ¿Y vosotros qué pensáis de esta acción de Anthony Edwards? ¿Ha hecho bien pidiéndole consejo a Michael Jordan? ¿Creéis que Edwards a partir de esta llamada ha mejorado, va a mantenerse regular y ya no va a estar tan frustrado con las defensas dobles de los equipos rivales? Lo que penséis y lo que opinéis todito por aquí. Hablarme de Minnesota, si creéis que van a hacer o deben hacer movimientos, cuáles en este caso, y también hablarme de si creéis que se van a meter en playoffs, directos, play-in, y si llegan a playoffs, si van a hacer una carrera profunda o no. Todito por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. Chao, boys.